La Biblia. Tal vez apruebes o desapruebes la afirmación de que la Biblia sea la palabra de Dios. Pero, ¿te has preguntado las razones que sustentan tu postura? ¿Sabes a cabalidad por qué creer o no en ella? ¿Cómo podemos poner bases a un asunto que resulta difícil, sin éxito, falto de pruebas o simplemente muy controversial? No te daré una ni 5, sino 10 razones, que entre otras son para mí un gran punto de anclaje para afirmar mi fe personal. Pero antes de ello te diré rápidamente qué es la Biblia, para que partamos de un mismo concepto. La Biblia es el conjunto de 66 libros canónicos milenarios, de contenido y estilo mixto, que por lo menos en el judaísmo y cristianismo se consideran producto de inspiración divina y un reflejo o registro de la relación entre el Creador y la humanidad. ¿Pero será esto así? ¿Podemos confiar en su previdencia divina y creer que es una verdad única? Ponte a pensar en lo siguiente. ¿Tu creencia particular de la Biblia se basa en la observación, lectura o un análisis riguroso de ella, o simplemente de un pensamiento común y estereotipado, tradición y religión, o comentarios e influencia de diferentes corrientes de pensamiento, o simplemente por un sentido voluntario y sencillo de aprobación o desaprobación? ¿De dónde viene tu postura actual sobre la Biblia? Si no sabes qué decir, te invito a tener presente que la Biblia como compendio ha sido leído por millones de personas a lo largo de la historia en todo el mundo, de toda raza, lengua, cultura, estrato, edad, género y pensamiento. Y es justo de estos hechos que surge mi primera razón de peso para afirmar que puedo confiar en la Biblia. Primera razón de peso. Es el libro más expandido y leído de la historia. Traducido a al menos 2.454 idiomas, actualmente ostenta el Guinness Record con más de 5 millones de copias vendidas y distribuidas, sin contar cuántos millones más se han repartido de manera gratuita por el mundo. Ha sido base de leyes sociales y de justicia en la mayoría de naciones por siglos. Ha sido la fuente de instrucción, sabiduría, conducta moral, orden y familia en millones de hogares a nivel mundial por miles de años. Ha sido la fuente de referencia de pensamiento ético y espiritual más aceptado entre grandes mentes, instituciones, gobiernos y religiones. Es el libro más aceptado y proclamado como manual divino de vida y de éxito personal y familiar para millones de personas de todo contexto y época. Es el libro de libros. ¿No te parece que las anteriores cifras y realidades hablan de un ente superior que ha hecho todo por ser conocido en todas las familias de la tierra? O dime tú, ¿qué otro Dios ha demostrado querer ser conocido de la humanidad como el Dios de la Biblia? Segunda razón de peso. Es única en su tipo. Su contenido, sus 66 libros y 1189 capítulos, son el resultado de la escritura de aproximadamente 40 autores de diferentes oficios, que en su mayoría no se conocieron nunca, por estar en diferentes regiones, épocas, estratos y lenguas en un periodo entre 1500 a 1600 años. Y más allá de su riqueza histórica y arte literario incomparable, maravillosamente, a pesar de la mezcla de fuentes, su enseñanza principal puede ser leída y asimilada como de un mismo autor. Es consecuente, contundente, profunda, global, única y sustenta un mensaje particular de principio a fin. Es cíclica, mantiene patrones y evidentemente está llena de verdades, mezcladas con misterios, al alcance de todos para ser interpretados. Y es que ella misma dice de aquellos misterios lo siguiente: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del Rey es escudriñarlo. Y tú que buscas la sabiduría y escudriñas la verdad y el conocimiento, ¿siquiera has considerado leer por debajo de su tapa? Tercera razón de peso. Ha resistido ataques e intentos de destrucción desde su origen. La base de toda la Biblia es la ley, la Torá, la instrucción de Elohim a su pueblo. Instrucción escrita en los primeros 5 libros y resumida en el libro de Deuteronomio o de Barim. Este manuscrito acompaña el Arca del Pacto junto con las tablas de la ley en el lugar santísimo del santuario de la congregación de Israel, desde que fueron entregadas por Yahweh en mano de Moisés a Israel, en el desierto del Sinaí, hace unos 1500 años, hasta que fue transpuesta al templo en Jerusalén, en época del rey Salomón.
Lamentablemente, décadas después quedó desaparecida en la primera destrucción del templo hebreo en el 587 a.C. del Mesías, por mano de los babilonios, pero hallada posteriormente en la reconstrucción del mismo templo. Fue a partir de entonces que se procuró el primer canon bíblico, donde se compiló la Torá, recuperada entre los restos del templo en conjunto con los demás escritos considerados de inspiración divina y de importancia en Israel y Judá, como son los Salmos, escritos históricos y crónicas de reyes. Más adelante se sumarían los escritos de los profetas y se configuraría un primer canon hebreo de 44 libros, conocido como el Tanaj, o más conocido como el Antiguo Testamento, que por primera vez y por orden del monarca griego de Egipto, Ptolomeo II, en el siglo III antes del Mesías, sería traducido de su origen al hebreo y arameo a una lengua extranjera, el griego koiné o griego moderno. Y es que a partir de esta primera traducción llamada de los 70 o la Septuaginta, se traduciría posteriormente la mayoría de versiones, incluyendo la que tienes guardada en casa. Siglos después vendría a manifestarse el ser más importante de la historia, considerado como el Mesías de Israel, Jesús o Yeshua de Nazaret, quien enfatizaría la recuperación del camino o interpretación correcta del Tanaj hebreo. Sus palabras y vida fue registrada por varios autores contemporáneos, quienes escribirían los llamados Evangelios o Besorá, y años después, luego de su muerte y resurrección, su identidad y enseñanza vendría a ser motor de estudio e interpretación, basada en el Tanaj por mano de sus apóstoles, con la intención de testificar su luz y propósito sobre Israel su pueblo y sobre las naciones. Más adelante, el Imperio Romano haría su primer cometido contra los escritos sagrados en el año 303. En ese entonces el emperador Diocleciano decretó la obligación de entregar todos los libros que usaban los creyentes en Yeshua o cristianos para ser quemados. Negarse a obedecer resultaría en muerte. Pero a pesar de los años de represión y violencia, Roma terminó volcando sus intereses y guardando copias de los escritos sobrantes para luego hacerse dueña de un nuevo canon bíblico propuesto en el Concilio de Roma en el año 382, que incluiría aquellos textos que hablaban del Mesías de Israel, sumados al Tanaj hebreo, y surgió así una nueva traducción al latín por San Jerónimo, llamada la Vulgata Latina. Siglos después empezó una carrera de traducciones a múltiples idiomas, llena de trabas y persecución por la Iglesia Católica Romana, dilatando por varios siglos el alcance de la Biblia a los diferentes idiomas, calificándolos como profanos y argumentando la versión latina como máxima y sacra. Pero una vez más se demuestra la mano y sabiduría divina en todo ello, porque justamente toda esta persecución y matanza religiosa fue carbón para la propagación del Evangelio en diferentes idiomas y naciones, logrando un alcance inesperado e imparable hasta hoy. ¿Conoces de algún mensaje tan robusto, antiguo, perseguido y victorioso como la Biblia? Curiosamente, su dispersión no muestra una curva de declive, ni siquiera en estos tiempos, pues ahí estás tú, curioseando y tratando de conocer un poco de su contenido. Te aseguro, vale la vida conocer su mensaje, y es que si lo piensas, ¿quién estaría dispuesto a morir por una mentira? Sus mismos autores, sin conocerse entre ellos a una, voluntariamente, dieron sus vidas testificando del mensaje bíblico, y miles más por siglos lo han hecho. ¿No te da curiosidad saber qué fue tan valioso como para morir por ello? Cuarta razón de peso. La Biblia presenta un Dios eterno, absolutamente santo. Yahweh, Jehová, Yahvé, Jehová, Adonai, el Elión, el Shaddai, el Altísimo, el Todopoderoso, el Señor, el Padre Celestial, Dios, Elohim, Jireh, el Dios de Israel, Yah, el Santo de Israel, el Yo Soy, Elohai. ¿Cómo le conoces? Algunos textos declaran exclamaciones como: ¿quién como tú, oh Yahweh, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? Éxodo 15:11. La Biblia muestra al Dios de Israel como un ser único e incomparable, misericordioso, amante de la justicia y la verdad, un Dios vivo que se comunica con la humanidad y declara su voluntad por medio de instrucciones buenas, para quien las cree y practique, con la vida como promesa y advirtiendo constantemente también de la muerte como consecuencia inevitable de la desobediencia y dureza de corazón.
Enseña un Dios que busca habitar en medio de una humanidad que refleje su luz en su conducta personal y social, con frutos de sabiduría, justicia, inteligencia, paz, ética y amor, como declara Moisés en el siguiente texto. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Yahweh mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahweh, nuestro Elohim, en todo cuanto le pedimos? ¿Qué nación hay grande que tenga estatutos y juicios justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Deuteronomio 4, 5 al 8. La Biblia denuncia la imperfección humana con detalle y trata el asunto de la justicia como ningún otro manuscrito en la antigüedad. ¿Ves lo que yo veo acá? La Biblia no es un libro de mitos y pensamientos superfluos, vanos y limitados por la imaginación de culturas primitivas, sino que presenta un Elohim muy diferente a cualquier otro descrito en todas las culturas antiguas y actuales de todo el mundo. Un Dios que se da a conocer por medio de la justicia integral e instrucciones de vida práctica y no subjetiva, prescribiendo las consecuencias a niveles que sobrepasan los siglos, y es justamente ese el pie a mi siguiente razón de peso. Quinta razón de peso: profecía predictiva. La Biblia es un libro profético por excelencia, pues dice de sí misma: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía en la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Divino. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Bueno, evidentemente citar la misma Biblia para comprobar su valor profético es insuficiente y resultaría vano, pero ¿y si te dijera que el segundo testimonio proviene directamente de la historia mundial, de las enciclopedias, de historiadores, científicos, arqueólogos y todo tipo de documentación de hechos universales? Una de las cosas más enriquecedoras de la fe del creyente es evidenciar el cumplimiento de las palabras bíblicas, ya que es justamente este recurso el que sustenta el concepto de ser palabra de Dios, no solamente porque el libro afirme que sus palabras provengan de la voluntad y palabras divinas, sino porque se cumplieron, cumplen hoy en día y por probabilidad seguirán cumpliendo, demostrando así su valor eterno, pues sobrepasan las barreras del tiempo, geografía, creencia, lengua y cultura. Un famoso fariseo del primer siglo llamado Gamaliel dijo, discutiendo sobre si Yeshua de Nazaret fuera o no el Mesías de Israel, como lo proclamaban los apóstoles y primeros creyentes de la época: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer acerca de estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, al que se agregó un número como de 400 hombres, el cual fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados, reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del empadronamiento y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Este también pereció, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no la podéis deshacer. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Hechos 5, 35 al 39. Cuánta sabiduría en el anterior argumento. ¿Y tú? ¿No crees que puedas estar peleando contra Dios mismo? Y por el contrario, si apruebas que la Biblia es la misma voluntad de Dios, ¿por qué no la lees? ¿Por qué tanto desprecio al mayor tesoro y dádiva divina que posee la humanidad? Sexta razón de peso: riqueza del testimonio arqueológico. Entre más se cava, más se confirma lo que dice la Biblia. Es impresionante cómo de años se reconstruye y acredita el testimonio bíblico con pruebas irrefutables, descubiertas por profesionales de todo tipo de credo, ateos en su mayoría, pero unidos con el compromiso de descubrir nuestras raíces y topándose con evidencias fieles con valor de patrimonio histórico para la humanidad, que reflejan la verdad bíblica de punta a punta. No se trata de algunas vasijas o trozos de piedras dudosas, sino cientos de monedas, manuscritos, muros, reliquias, pozos,
túneles, aldeas y hasta ciudades completas de múltiples culturas y asentamientos con diferencias de siglos y milenios. Es erizante escudriñar los hallazgos arqueológicos de identidad de pueblos antiguos descritos en la Biblia, muchos de ellos desconocidos y desestimados por los críticos y escépticos hasta hace algunas décadas, pero actualmente comprobados y datados científicamente. ¿No me crees? Te invito a pasarte por el Museo del Libro en Jerusalén, donde te encontrarás con miles de piezas y manuscritos invaluables. Te invito particularmente a investigar sobre los manuscritos encontrados en el desierto del Qumran. Séptima razón de peso: reconocimiento. El reconocimiento histórico, descubierto en escritos antiguos sobre testimonio visual de líderes, gobiernos, culturas, historiadores e incluso pueblos enemigos contemporáneos a hechos bíblicos, todos ellos de distintas naciones, épocas, lenguas y culturas, la mayoría de ellas completamente muertas hoy en día, son una evidencia invaluable e irrefutable sobre la veracidad de hechos bíblicos. Entre ellos registros egipcios, babilonios, asirios, griegos y romanos. Algunos historiadores famosos fueron Flavio Josefo, historiador judío-griego del primer siglo. También Tácito, quien fue un historiador romano, Plinio el Joven, Luciano y muchos más, que a lo largo de la historia del primer siglo investigaron con esmero los hechos del pueblo de Israel, con la intención de comunicarlo a sus gobernantes griegos y romanos. Lastimosamente, la mayoría de evidencia se ha perdido en desastres, guerras e incendios, lo cual era el medio más efectivo para borrar de la historia a un pueblo sin dejar rastro. Pero el pueblo de la Biblia, Israel, sigue vivo y documentado más que nunca, como ningún otro pueblo de la antigüedad, sobreviviendo a desastres, guerras, genocidios, mezclas, cautiverios, dispersiones y todo tipo de males, curiosamente también profetizados en la misma Biblia. En la Biblia hay dos partes: un emisor, del que ya he hablado, Yahweh, el Altísimo, el Todopoderoso y Supremo Dios, Adonai, el Yo Soy. Y por otro lado tenemos a un pueblo llamado Israel, los hijos de Abraham. Es una carta de amor entre Dios y su pueblo. ¿Has pensado alguna vez cómo puede la humanidad tomar una carta ajena y encontrar un lugar para sí en ella? Escucha mi siguiente razón de peso. Octava razón de peso: la Biblia contiene la historia de una familia, de principio a fin. ¿Sabías que Israel no es una simple bandera, país o un qué, sino más bien un quién? Tal vez creas que solo se trata de un diminuto país bélico, lleno de judíos en Medio Oriente. Si es así, no puedes estar más lejos de la verdad. La palabra Israel aparece 2561 veces en la Biblia, y es el nombre dado por Yahweh a Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. ¿Te suena? Esta parte me apasiona, porque Elohim elige a Abraham para ser padre de multitudes de naciones, y en él bendecir a todas las familias de la tierra. Eligió a su descendencia para ser su pueblo eternamente, una promesa firme como los cielos. Y es que el hecho de que hablemos de Israel en presente y no en pasado es la muestra y testimonio fiel de que Dios cumple sus promesas y que sus palabras son dignas de confianza. Israel como pueblo ha pasado por cientos de situaciones y rupturas, derrotas y victorias. Y es que la Biblia exalta la misericordia de Elohim sobre su pueblo por causa de la fidelidad de unos pocos justos y enfatiza en la dureza de corazón de su pueblo, un pueblo rebelde y contumaz, que le menosprecia una y otra vez para su propio mal. Un pueblo incapaz de apercibirse del mal advertido por su Elohim, un pueblo egoísta, necio, torpe e idólatra. Bueno, y es que las naciones no eran mejores tampoco, solo muestra la condición humana, siempre dando coces contra el aguijón, buscando su propio mal, ciega, en tinieblas y muerta. Y es que justamente ese contexto es el contraste perfecto para mostrar la excelencia del amor de Dios, un Elohim perfecto y santo por un pueblo ciego e infiel y necesitado de un Salvador. Pero te preguntarás, ¿qué sentido tiene esto? Si sabía que sería un pueblo necio, ¿para qué lo eligió? Excelente pregunta. Eligió a su pueblo no solo para mostrar su amor y fidelidad sin comparación, sino porque sabría que aquellos pocos fieles de que hablé antes serían suficientes para llevar la semilla de la promesa de Abraham a las naciones completas. Y es que justamente por el pecado de su pueblo y las consecuencias, el mensaje y conocimiento de Elohim ha recorrido toda la tierra hasta llegar a ti, trayendo fruto de entre las naciones. ¿No lo crees? ¿Sabías que Jesús de Nazaret, o Yeshua, el hombre más comentado, admirado, enseñado y reconocido en el mundo, es judío?
Hijo de David, Hijo de Israel, Hijo de Isaac, Hijo de Abraham, Hijo de las promesas, Hijo de Adán, Hijo de Dios. Y bueno, es que su nombre, Yeshua, justamente significa salvación de Yah, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ves? A Él sí lo conoces, seguramente lo has oído desde tu niñez. ¿No es curioso que el judío enviado para dar a conocer el amor de Dios haya sido oído en toda la tierra y no puedas evadir este hecho? ¿No te sientes afortunado de que las promesas de Dios te alcancen hoy día a miles de kilómetros y años de su origen? Aún así, creo que no has oído suficiente de Él, porque Él es una de las mayores razones, por no decir la máxima razón de mi fe. Novena razón de peso. Yeshua de Nazaret, el Hijo del Elohim vivo. Yeshua de Nazaret, el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo de David, el Mesías, Jesucristo, Yeshua HaMashiach, Yahshua. Estoy seguro que has tenido la fortuna de haber oído su nombre por lo menos una vez en tu vida. Si no, me siento muy honrado de ser la persona que lo traiga a tu vida. Es curioso que a pesar de ser muy conocido y mentado su nombre, poco se conoce, entiende y mucho menos practica su palabra. Muchos inclusive creen que Cristo es su apellido y que fue griego, que era rubio, de pelo largo y de ojos azules, solo venerando un estereotipo de otras épocas. Y bueno, sin importar lo mucho o poco que conozcas de él, tengo el honor de decirte que su nombre es Salvación de Dios. Sus mensajes son poder y vida para su pueblo. Es la luz del mundo, es el camino, la verdad y la vida, y el único camino para reconciliar al pecador con el Padre de Gloria y Supremo Elohim. Es esperanza para el mundo, para que el pecador que se arrepiente vuelva de su mal camino. Cuando clame a Yahweh, tenga la oportunidad del perdón, de la salvación, de tener un lugar en el reposo del Altísimo. No sé cómo te suena todo esto, pero es maravilloso para mí. Es precioso. Es digno de ser mostrado y enseñado a todo hombre y mujer. ¿Por qué? Porque es muy necio pretender asumir que todo está bien con la humanidad, menospreciar la historia de los pueblos antiguos, sus aniquilaciones, el juicio y muerte como consecuencia de nuestros malos actos. La humanidad se consume, se carcome a sí misma como un cuerpo con lepra, contaminando todo lo que toca. ¿Pesimismo? No, amigo mío, realismo. La humanidad está en un profundo pozo cuyas aguas le llegan al cuello y mientras grita rechaza la soga que le arrojan para salir. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido y han hecho abominable maldad, no hay quien haga el bien. Elohim miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún sensato que buscara a Elohim, pero cada uno se había descarriado, a una se habían corrompido, no había quien hiciera el bien, no había ni siquiera uno. Salmos 53. Pero quizás haya alguien sensible a la voz suave y constante del Altísimo, la voz que llama a la vida. Quizás aquella voz te conmueva el corazón, si es que te atreves a ver el espejo y reconocer tu condición. ¿Para qué? Te invito a conocer mi última razón de peso. Décima razón de peso. Promete acceso a la vida eterna. La Biblia es un libro singular, lleno de promesas de Elohim condicionadas a la obediencia y fidelidad a la voz del Altísimo. Promesas por encima de la muerte, que en su punto cercano se ven reflejadas en la vida cotidiana, con personas exitosas, hogares estables, economías rentables, sabiduría, honor, reconocimiento público, paz, honra y contentamiento. ¿Te he dicho algo malo? ¿Es acaso la Biblia un libro digno de menosprecio? ¿En el fondo no buscas tú lo mismo? Pues si no es suficiente esto, la Biblia también promete el perdón y reconciliación con Dios, el conocer a Elohim en verdad, la salvación de la condenación o muerte eterna, en contraste con las promesas de vida y reposo eterno. ¿Y tú, crees que naciste para morir? ¿Tiene sentido ello? ¿Tener conciencia para perderla? ¿No crees que las cosas van más allá de las limitaciones de nuestro intelecto? ¿Buscas respuestas? Te invito a leer la Biblia. Pregunta, insiste, escudriña, lee, y te aseguro que obtendrás respuestas. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mateo 7:7.
Quisiera decir muchas cosas más acerca de cada razonamiento, pero creo que cada asunto merece su propio estudio, porque no son cosas pequeñas e insípidas, sino riqueza y luz para el alma del que busca entender la vida y conocer a su Creador, para el que busca vivir bien y encontrar paz real en su camino. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16.